En esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la libertad. Amén. ¿Por qué no abren su Biblia conmigo en Juan 8, con su versículo 31 al 36? Cuando usted esté listo, me dice amén. Juan 8, versículo 31 al 36. Si usted no trae su Biblia, no podemos gozar de la palabra aquí en la pantalla. Oigo unas hojitas por ahí. Todavía. Ok. Juan 8, versículo 31 dice: Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Amén. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, es que yo vengo ante ti, ante tu pueblo, Señor, sabiendo, Padre, que tu palabra has puesto en mi corazón, Padre, y pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, a través de mí, hablando y ministrando a tu pueblo, Señor bendito. Señor, yo te pido que los corazones en este momento sean abiertos, Padre, que cada oído espiritual sea abierto en este momento, Señor, que si hay algo de carnosidad en ellas, Señor, en este momento sea retirado, Padre, toda barrera que pueda impedir que llegue el mensaje, Señor, y cumpla el propósito que tú quieres hacer, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que a través de tu Santo Espíritu seas tú hablando, Padre bendito, a un pueblo, Señor, que busca, Señor, caminar en libertad día con día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pongo este momento en tus manos, Señor, sabiendo que tu presencia está en este lugar, Señor, porque tu palabra me dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás presente, Señor, y nosotros creemos a tu palabra, Señor, y hemos venido a ser alimentados por ella. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, y sin ponernos de acuerdo, hemos oído a través de la alabanza. Yo estaba meditando hace unas semanas, estaba viendo que la palabra libertad o libertad en Cristo se usa mucho en la alabanza. Se habla mucho de la libertad. Y encontré que yo también en un día que iba dirigiendo, que yo también empecé a usar mucho esa palabra. Y dije, bueno, esta palabra es una palabra muy común en el cristianismo. Pero el problema con que las cosas se hagan común es precisamente eso, que hay veces que la usamos tanto que no reflejamos o no reflexionamos en realidad qué conlleva eso, qué es lo que nos hace libre, cómo se hace eso, qué en realidad significa ser libre en Cristo. No reflexionamos en ello, simplemente la oímos hablar y lo empezamos a decir nosotros también, porque se hace como una forma de lenguaje. En inglés se le llama Christianese. O sea, empiezas a hablar cristianamente simplemente porque es algo que escuchas mucho. Y entonces yo empecé a meditar en eso y el Espíritu me empezó a inquietar y llegó esa palabra. ¿Cuántos de nosotros realmente cuando decimos somos libres en Cristo sabemos lo que eso es? Sabemos cómo hacerlo. Sabemos lo que eso significa en nuestras vidas. Y quizás muchos de ustedes que llevan años, poquitos, muchos en el Evangelio, ya han escuchado muchos mensajes de la libertad, de cómo se hace, de qué significa. Usted quizás en este momento dice, eso ya lo he escuchado muchas veces. Yo le invito a que no hagamos la palabra de Dios monótona, que no hagamos la palabra de Dios como si siempre fuera lo mismo. Porque yo no sé ustedes, pero yo cada vez que hablo mi Biblia,
a mí el Señor me habla algo nuevo. Aunque haya leído ese mismo versículo miles de veces, me habla algo nuevo. Porque cada día es diferente. Nuestras vidas van pasando por varios procesos diferentes. Y entonces la palabra de Dios cada día se va a significar algo nuevo para usted. ¿Por qué? Porque el Señor nos va llevando de aumento en aumento y de gloria en gloria. Así que yo les invito a que abran su corazón, a que abran sus oídos y les permita el Señor darle un refrigerio, agua fresca. Ya empieza a hacer calorcito, así como una agua de ese cántaro, de un spring fresco, que sea la palabra para ustedes en este día. Por más simple, por más sencillo que sea el mensaje, así hemos de tomarlo siempre. Amén. Entonces dejemos que las escrituras nos hablen y nos digan cómo es que caminamos en libertad. El principal, la única manera que podemos obtener libertad es Jesús es nuestro libertador. Primer punto, Jesús es nuestro libertador. En el capítulo 8, donde empezamos las escrituras que empezamos leyendo, estaba Jesús hablando a un grupo de fariseos que eran orgullosos. Y Él les decía, ustedes no han creído en mí y morirán en su pecado. Wow. Imagínense que el Señor les diga, ustedes no han creído en mí y morirán en su pecado. Él le habla a este grupo y le dice, por orgullosos, porque ustedes no quieren creer en mí, no creen en quién soy, no creen en quién me mandó, no creen en quién me envió, ustedes van a morir en sus pecados. Les explica esto a ellos. De ahí, amorosamente se voltea y se dirige a un grupo que dice que creyó en Él. Aunque este grupo era débil, eran bebés en la fe, ellos creían en quién era Él. Y sabemos que eran débiles. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, pero pues si nosotros somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido captivos de alguien. O sea, tenían la idea, creían quién era Él, pero en su mente había una idea preconcebida de que Abraham, porque ellos eran descendientes, es como decir, mi mami es cristiana, yo voy a ir al cielo. No, ellos tenían esa idea preconcebida de que ellos, por ser descendientes de Abraham, automáticamente eran libres. Y eso no es así. Y si tú eres un joven en este lugar, perdóname, te digo, porque tu mami y tu papi son cristianos, no quiere decir que tú ya eres libre. Tú tienes que conocer al Señor personalmente. Amén. En el versículo 34 del capítulo 8 de Juan que acabamos de leer, les dice, Jesús respondió, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo es que se define el pecado? Muchos pueden decir, es otra palabra común en el cristianismo. El pecado es otra palabra común, pero ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier acción, pensamiento o actitud que va en contra de la ley de Dios y de sus normas escritas en las Escrituras. Eso es lo que es el pecado. ¿Quieren ejemplos del pecado? Idolatría, mentira, codicia, adulterio, asesinato, ira, envidia, lujuria, pereza, soberbia. Y aquí pudiéramos estar un buen largo rato dando una lista de lo cual la Biblia dice que es pecado. Se los dejo de tarea. Vayan y busquen un montón de pecados que hay en la Biblia. Y entonces eso dice el Señor, que eso que nosotros guardamos en nuestro corazón, que llaman el pecado, es lo que nos esclaviza. ¿Y por qué el pecado es que esclaviza? ¿Por qué el pecado esclaviza a la persona? Jesús dice y usa la analogía de que el esclavo la analogía de que esclavo es para su amo. ¿Qué quiere decir eso? Que el amo el esclavo es de su amo porque el amo le dice qué hacer. Le pertenece, lo tiene atado, lo tiene amarrado, porque eso es el que le manda, es el que le ordena a qué hacer. Cuando el pecado nos domina a nosotros, somos incapaces de resistirlo. Cuando es el pecado el que te tiene agarrado, el que te tiene, tú eres incapaz de decir no lo voy a hacer. Porque te tiene dominado, te tiene agarrado. Y yo estaba meditando en eso y de repente dije, te tiene agarrado, ¿que no hay una serpiente que agarra y hace así? Y me puse a ver videos.
Y llegué a una donde unas personas tenían como mascota a una serpiente, una python, creo que se llama pitón, a un pitón que, perdóneme pastora, yo sé que usted ama a todos los, pero a mí las serpientes, guácala. No, por más chiquita, más grandota, no. Yo no entiendo por qué la gente los usa como mascotas, pero los tenían como mascota. Y esta mascota era tiempo de darle de comer. Y le ponen un conejito bonito, todo peludito, gordito. Le ponen y le meten el conejito ahí, estaba como de este tamaño, para hacer un mole. No se crean. Le meten el conejito ahí. ¿Y qué hace la serpiente? Me imagino que ya tenía un montón de hambre. ¡Zas! La agarra en el primer más vulnerable lugar, lo muerde. ¿Y qué hace? Lo empieza a enrollar. Y dije, así es como nos tiene el pecado. Nos entra donde somos más vulnerables, ahí agarra y empieza a enrollar, hasta que lo somete y no podía ese animalito hacer nada. Nada más estaba así, hasta que lo fue matando. Pero el Señor, después de haberle llamado esclavos, les dice, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Entonces, así los haya tenido enrollada esa serpiente. Si el Hijo les hiciera libres, son verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y usted puede darle un fuerte aplauso al Señor porque usted es libre en esta mañana, porque usted ya no está enredado en esa serpiente. Déselo fuerte a Dios. Jesús nos hizo libres como por medio de su propio cuerpo que dio como sacrificio. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. A él, el hombre que vino, Dios en forma de humano, sin haber pecado ni una sola vez en su vida, sin merecer el maltrato, sin merecer nada, se hizo pecado para nosotros, por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos libres. El precio del pecado es la muerte. La muerte es lo que merece el pecado. Y cuando nosotros cometemos pecado es lo que nos merecemos nosotros, la muerte. Muerte espiritual, aún muerte corporal lo merecemos, pero el Señor proveyó de aquel sacrificio en el cuerpo de Cristo. Él pagó para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Él pagó para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Cada latigazo que Él recibió, cada golpe que Él recibió, esas puñaladas, esa cruz que cargó, todo eso lo merecía yo, lo merecías tú. Pero el Señor proveyó de su Hijo para que Él se hiciera el sacrificio, para que tú y para que yo no tuviéramos que sufrir eso que tú y yo merecíamos. Y dice la palabra de Dios que si nosotros creyéramos, si tú en tu corazón lo crees que tú eres una persona que merece la muerte porque tú eres pecador, si tú realmente sabes que tú has cometido alguno de estos pecados que son nombrados en la Biblia o que estás viviendo en esta situación en este momento, tú mereces la muerte. Discúlpame, así es. Yo merezco la muerte si yo estoy cayendo en eso. Pero dice la palabra de Dios que si yo creyere, que si tú creyeres en el Hijo, Él te rescatará, Él te librará. Dice Romanos 10, 9 y 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca hace confesión para salvación. Imagínense qué fácil. El Señor no la llevó fácil. El Señor vivió todo un proceso, una procesión de golpes, de maltratos, de escupidas, de denegaciones. Y tú y yo lo único que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón y hacer una confesión.
Es lo único que tenemos que hacer. Es lo único que tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor que entonces, al hacer eso, tú y yo somos libres. Ya no somos esclavos más del pecado. Ya no somos esclavos de aquello que nos tenía atado, que no nos dejaba mover, que no nos dejaba actuar en la forma que Cristo, y no nos dejaba llevar la vida que tú y yo fuimos creados para llevar. Ya somos libres. Entonces llega el segundo paso, que es la obediencia. Juan 8, 31 y 32, regresando a esos versículos, dice: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, pongamos este escenario. Tú y yo hemos creído en Cristo. Salimos de la iglesia, hicimos la oración de confesión, nos rendimos a Cristo, dimos nuestras vidas. Tú y yo ya fuimos libertados. Salimos de aquí, de este lugar, te vas tranquilo, te secas tus lágrimas, le das gracias a Dios y llegas al restaurante. Te vas a sentar, tomar tu cafecito, pero ¿qué tal te toca la mesera y anda de un humor? Casi te avienta las cosas, le preguntas algo y te contesta mal, y hasta la comida se equivoca, te dio la orden equivocada, y luego llega a la cuenta y ni siquiera te cobró bien. ¿Y qué pasa? Tienes tú una decisión que hacer en ese momento. ¿Qué vas a hacer? Si ni quieren venir a trabajar, yo no sé para qué vienen. Y con esa actitud yo ni propina le voy a dar, ni se lo merece. De seguro que no sé. Y el Espíritu de Dios nos dice que no debemos de juzgar, que no debemos de condenar, que nos amemos unos con otros, que seamos, que nos soportemos los unos a otros. Nosotros no conocemos la situación de esa señorita. No sabemos que si tiene su hijo enfermo en la casa, pero es madre soltera y tuvo que venir, trae una preocupación y no sabe cómo. Ella no conoce a Cristo y no sabe cómo lidiar con esa situación. Y está reflejando lo que ella está sintiendo y lo está llevando a cabo en otra persona, pero tú no lo conoces. Mas tú te llenas tu boca en hablar de esa persona como si conocieras su situación. Es ahí donde entra la obediencia. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Bendecirla, orar por ella, hablarle de Cristo, darle palabras de aliento, hacer cómo puede cambiar su atmósfera, darle una propina más grande porque tú no conoces su situación. Y eso pudo haber sido la bendición que ella, la cantidad que necesitaba para terminar de pagar su bill de luz. Eso es entrar en obediencia. Otro ejemplo les voy a dar. En ese mismo escenario, esta vez le toca a la esposa. Ya tuvo esa mala experiencia en el restaurante. Llegó un poquito molesta y llegó a su casa y vio que los calcetines del marido estaban al lado de donde se pone la ropa sucia, y aparte encontró acá los pantalones. Y empieza y se arma una contienda en la casa. Y se enojan y empiezan y dicen, y se duerme enojada. Despierta la mañana siguiente, es un lunes, y sigue enojada. Y el marido le dice: buenos días, mi amor. ¿Cuáles buenos días? Y le dice hasta lo que decimos en México, hasta de lo que se iba a morir. ¿Y qué es lo que pasa? Ya dijo: y para que se te quite ni lonche te voy a dar. Téngale. Y se va el hombre y ella se queda en la casa. Vamos a suponer que fue su día de descanso, está haciendo sus tareas en la casa, y empieza el Espíritu de Dios a redarguir. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo trataste de esta manera? ¿Por qué estás haciendo? Está limpiando. Y sí, Señor, tienes razón, quizás. Mientras el esposo está en la hora del lunch y todos, uno llevaba enchiladas, el otro llevó burritos, aquel traía ceviche, y él con las manos: es que yo no tenía hambre. Ni hambre tenía, ¿sabes? Estoy ayunando. Pero en su mente y en su corazón
está pensando, esta mujer, ¿qué? Ay, y se le está armando acá todo un escenario y todas unas cosas aquí en el corazón. Llega a su casa, abre la puerta y ahí la mujer, en cuanto oyó que llegó el carro y se sonaron esas llaves, tuvo una decisión: dejar que el orgullo tomara control de ella y hacerse todavía la indignada. Ahí tienes tu comida, si quieres come, si no, no, sírvete, ahí está en la. O, mi amor, gordito, pancita de Winnie the Pooh, ven, mi amor, siéntate. Mira, te hice tu comida favorita. Mi amor, ¿sabes qué? Perdóname porque actué en ira. Y te falté al respeto. Y aparte, fui vengativa. Perdóname. Y hermanos, eso es bien importante, el que nombró cada uno de sus pecados. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros vamos a decir un montón de excusas. Cuando vas a ir a pedir perdón, tú vas a decir un montón. ¿Sabes qué? Perdóname, es que me hizo enojar esa mujer y luego vine y recalé, y es que tú no levantas tus calcetines y ves que está ahí el ropero, ¿por qué no los pones ahí? Y luego dejas los pantalones allá. Es que tú me hiciste enojar. Eso no es pedir perdón. Eso es hacer excusas. Eso es hacer excusas. Cuando el Señor te está redarguyendo, también te está nombrando el pecado que tú estás cometiendo. Y el pecado se le tiene que llamar por lo que es pecado, por el nombre que lleva, por lo que lo habla el Señor, no por un nombre excusado. Y en ese momento, cuando ella camina en obediencia, cuando ella pide el perdón, está manteniendo su libertad en Cristo. No está dejando que el pecado empiece a enseñorearse en su corazón. Está madurando porque está escuchando la voz del Espíritu Santo y está actuando sobre ella. Está empezando a tomar acción, está tomando la palabra, está nutriéndose de ella, pero está llevando y está enseñando un fruto en su vida. Pone en práctica el carácter de Cristo. Empieza a actuar como Cristo mismo. Empieza a morir a sí misma, porque el orgullo en ella, pedirle perdón, las que me ha hecho él, y él nunca me pide perdón. Pero no, está muriendo a sí misma, a las actitudes de su mente, a las actitudes de su corazón, y está actuando como Cristo nos dice que actúe, como Él nos puso el ejemplo para hacer. Pero aparte, ¿qué creen? Cuando nosotros actuamos, tomamos esas decisiones y actuamos en obediencia, le robamos todo poder al enemigo. Le robamos todo el poder al enemigo. ¿Por qué? Porque ya nos estamos retractando de ese pecado, estamos dando la vuelta hacia el otro lado y diciendo: yo voy a caminar en Cristo. Yo no voy a actuar como tú actúas. Yo no voy a caminar, yo no voy a actuar como el diablo actúa. Yo voy a caminar como el Señor actúa. Y estás dándole la espalda al diablo. Y aparte, ¿sabes qué? Estás sanando el corazón de la otra persona. No estás dejando que el enemigo tome potestad y empiece a hacer películas en el corazón de esa persona. Tú ya llegaste y la arrancaste y agarraste tu bendición para atrás. Ese esposo ahora queda contento y dice: wow, de veras que Dios existe, porque esta mujer jamás en su vida me ha pedido perdón. Y empieza a hacer algo diferente. Para llegar a caminar en obediencia, la pastora nos hablaba en la mañana sobre lo importante que es la escritura, lo importante que es estudiar, lo importante que es dejar que esa escritura sea un espejo para nosotros, empiece a reflejar las cosas que tienen que ser cambiadas, empiece a reflejar lo que el Señor está diciendo, y si hay algo en nosotros que está mal, empiece a arreglarlos. Pero eso tenemos que hacer estudiando la escritura. Para caminar en obediencia tenemos que estar dentro de nuestra palabra, estar leyendo, estar estudiando.
Pero la obediencia también tiene que ser una postura de tu corazón. ¿Qué me refiero? Que no sea una obediencia por temor. Yo no sé ustedes, pero yo crecí con eso de que si no lo haces, Dios te va a castigar. O si tú haces esto, Dios te va a castigar. Y si tú haces aquello, Dios te va a castigar. Y empieza a entrar en un temor, ¿cierto? Tenemos que tener temor de Dios. Sí, tenemos que tenerlo. ¿De que hay consecuencias para nuestras acciones? Claro que las hay. Pero diferencia es hacer obediencia por un temor a ser obediente por el amor que tú tienes a Cristo Jesús. La obediencia que nosotros tenemos que tener es por amor y por agradecimiento, porque tenemos que reflejar en el paso 1, en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que se convirtió en sacrificio por nosotros. Tenemos que hacer esa reflexión y por eso es que nosotros empezamos a actuar en obediencia y a caminar en obediencia, porque nosotros no queremos que ese sacrificio haya sido en vano. El sacrificio del Señor no puede ser en vano. Y si tú decides caminar al contrario, estás diciendo thank you, but no thank you. O sea, gracias, pero no gracias. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, como yo quiero, a donde yo quiero. Que al cabo, YOLO, you only live once, dicen. O sea, eso no es la manera de caminar. Esa postura de tu corazón no es caminar en obediencia realmente. A mí me llamó mucho la atención, estaba viendo yo unos testimonios de unos prisioneros. Muchos de su historia era de que andaban por las calles toda su juventud, haciendo lo que a ellos les placía. La mayoría de ellos el Señor los estaba buscando desde su juventud. Y muchos de ellos iban a la iglesia, sus papás los llevaban a la iglesia, los educaron en el cristianismo, pero ellos decidieron tomar otros rumbos. Y ellos dijeron, fue hasta que yo llegué a este lugar que el Señor me alcanzó. Empecé yo a leer la Biblia, empecé a reflexionar en la Biblia y hoy camino en más libertad que antes que estaba fuera en el mundo, haciendo lo que yo quisiera. Hoy en este momento es cuando realmente estoy experimentando lo que es la libertad verdadera. ¿Por qué? Porque ya no cargo con esas culpas, yo ya no cargo con el pecado que yo tenía, ya puedo caminar y ser libre sin ese peso de que ¿qué si me descubren? ¿Qué si la policía me agarra? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Ellos dicen, yo experimenté la verdadera libertad en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes pueden dar gloria al Señor? Porque Él es bueno y porque aún en esas circunstancias puede sentirse uno libre. Sabemos que Pablo escribió muchas cartas en la cárcel y él nunca expresó sentirse atado, nunca expresó sentirse sin aliento, sin esperanza. Sin embargo, nos dice, regocijaos en el Señor. Entonces, no hay atadura o circunstancia en la que nosotros podamos estar que no podamos ser libres. Amén. Punto número 3, o paso número 3. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, pero cuando se convirtieran al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. Amén. Sí, donde está el espíritu del Señor, hay libertad, ahí se mueve. Pablo les hablaba en unos versículos anteriormente, les hablaba de cuando Moisés se ponía el velo para hablar con la gente. Explicaba que Moisés iba a la presencia del Señor, se llenaba de él y su rostro resplandecía, que era como si estuviera cargando una luz dentro de él y era un resplandor de él. Pero al caminar, él hablaba con la gente y la gente lo veía y le daba miedo. Pero al su caminar del día, eso se iba desvaneciendo. Pero Moisés no quería que supieran que eso se estaba desvaneciendo y se ponía un velo
para hablar con la gente. Y lo que pasa cuando nosotros caminamos en obediencia, pero sin relación, corremos el riesgo de ser religiosos. Empezamos a leer, estudiar la Biblia y sabemos todos los reglamentos, todo lo que dice la Biblia, haz, no haz, haz, no haz, haz, no haz, y empiezas a caminar en obediencia de esta, pero sin relación. La gente sí va a ver cambios en ti, quizás empieza a ver pero ¿qué crees? Conforme va tu día, ese resplandor se va yendo, porque no tienes una relación con el Señor. El deseo del Padre es gozar de una íntima comunión. Hablando de nuevo del velo, el miércoles la pastora nos estaba hablando del velo que se rompió. Porque había un velo, en el Viejo Testamento había un velo que era como una barrera entre la gente y el más alto lugar, el Santísimo, donde se encontraba Dios mismo. Pero ese velo lo rompió Cristo Jesús. El día que dio su vida por nosotros, ese velo fue roto y ya no hay más barrera que impida que tú entres a la presencia de Dios. Tú tienes libre acceso para estar frente a la presencia de Dios. Entonces, el Padre por eso lo hizo, para que tú pudieras venir ante Él y tener ese acceso tú mismo, sin tener que recurrir a un sumo sacerdote, sin tener que recurrir a nadie más que venga a abogar por ti. Tú mismo puedes estar frente a la presencia de Dios y recibir de todo su resplandor. Pero como vive el Espíritu de Dios dentro de ti, eso ya no se va. Él vive dentro de ti, el resplandor vive dentro de ti, eso ya no se quita. Eso no es como el tiempo de Moisés. Y el Padre quiere que gocemos de esa intimidad con Él, que gocemos de estar delante de su presencia. Para eso nos creó, para que nosotros tuviéramos comunión y relación con Él. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el jardín del Edén, donde los primeros creación fue hecha, dice que ellos caminaban con Dios. Dicen que ellos pasaban la tarde con Él, que hablaban con Él. Entonces, ¿qué nos dice eso? Eso quiere decir que para eso nos creó, que esa fue la intención de Dios, tener esa relación contigo de uno a uno, conocerte íntimamente. Él quiere conocer tus vulnerabilidades. Él quiere que tú seas transparente con Él. Él quiere que tú seas sumiso a Él. Si tú crees que Dios es todopoderoso, si tú crees que Dios ordenó la tierra, porque dice que la tierra era un desorden, pero Él llegó y ordenó y puso todo en su lugar, hasta le dio barreras a las aguas donde pueden ir, de aquí no puedes pasar. Y si tú crees que Dios hizo las estrellas, cada uno de ellas las conoce por nombre, ¿por qué no vas a creer y someterte al que todo lo hizo? Él quiere guiarnos con su presencia. Mientras tú tienes intimidad con Él, vas como Adán y Eva hablando con Él y Él te habla. Quizás no es una voz audible, pero Él te habla. Quiere llenarte de esas promesas que Él ha escrito sobre ti. Quiere darte la esperanza que tú necesitas cuando tú ya no tienes esperanza. Quiere transformarte, quiere hacer un cambio dentro de ti, quiere cambiar todos esos malos hábitos que tú llevas trayendo desde tu niñez, quiere cambiar esos hábitos que tú has formado hoy en día a través del transcurso de la vida, porque la vida ha sido difícil, porque te han hecho daño, porque te han cambiado tu mente. Él quiere transformar todo eso, pero solamente lo puede hacer si tú entras en intimidad con Él. Solamente es su espíritu que puede arder dentro de ti y causar esa transformación. Él quiere darte fuerzas nuevas, fuerzas que tú no tienes en tu propio sentir, fuerzas que tú no puedes obtener en tus propias habilidades. Te dice que Él te quiere dar unas fuerzas de búfalo y que Él quiere que tú vueles como las águilas. Pero eso solamente lo puedes recibir si tú estás dentro de la presencia de Dios.
Él quiere revelarte sus misericordias que son nuevas cada día. Hay muchas veces que caminamos en misericordia del Señor y nunca nos damos cuenta de esa misericordia que el Señor. ¿Por qué? Porque no entras en intimidad y no puede revelarte aquello que Él hizo por ti, aquello que Él caminó y Él organizó para que así fuera en tu vida. Y no podemos saborear estas misericordias porque no entramos en la presencia de Dios. Él quiere que confíes en Él plenamente. Y yo no sé tú, pero ¿cómo vas a confiar en alguien que tú no conoces? ¿Cómo vas a confiar en alguien que tú no conoces? ¿Cómo vas a poner toda tu confianza en alguien que tú absolutamente no conoces? A ver, que alguien te llame y te diga, fíjate que yo te vi ayer en el supermercado, oye, ¿no me prestas $100? Te los regreso mañana. Yo no sé tú, pero yo diría, ¿qué? ¿Quién eres tú? No puedes poner tu confianza en alguien. En los procesos más difíciles de tu vida, Él quiere sostenerte. Él quiere ser aquel que te levanta las manos. Él quiere ser aquel de cual tú te agarras. Él quiere ser todo lo que tú necesitas. Quiere ser suficiente para ti. Y Él puede ser suficiente para ti. En los procesos más difíciles de tu vida, la gente siempre te dice, agárrate de la mano de Dios. Pero hermanos, hay procesos donde tú te tienes que colgar de Él completamente. Hay procesos donde la mano de Dios es la que te sostiene, pero dices, sabes que yo soy tan débil, Señor. Yo no puedo sola. En la mano yo siento que yo te voy a jalar conmigo, cárgame. Yo me acordaba, meditando en eso, yo me acordaba de hace años que yo tuve una operación en mi matriz. Y en esa operación yo tuve a mis hijos natural, yo no fui cesárea, yo no sabía lo que eso era y tenía una rajada de aquí a aquí, pero más que nada, cuando me estaban poniendo anestesia, me lastimaron mucho mi espalda, mucho. Y al siguiente día, en el lugar donde estábamos, yo no podía estar parada, no podía estar sentada, no podía estar acostada, me dolía muchísimo. Y Yari, si puedes venir a ayudarme a esta demostración. Y yo para pararme y para caminar necesitaba de alguien. Y mi papá me decía, agárrate de mí. Y íbamos dando pasos. Y yo sostenida de mi papá, porque él me estaba agarrando para que yo no me cayera, porque a mí me dolía mucho para caminar. Yo sentía que tambaleaba, sentía que no iba a poder agarrarme nadie si yo me caía. Y mi papá me decía, agárrate de mí. Y así caminábamos, y porque tenía que caminar para que yo pudiera sanar. Y en esos procesos de mi vida, mi papá siempre me ha cargado aquí físicamente, y me carga en este momento que yo lo necesito, y le doy gracias a Dios por mi papá. Te amo, Cari. Yo también te amo, mi amor. Pero cuando llega la noche o cuando llega la tarde, cuando tú no tienes esa persona física que te está levantando, cuando tú no tienes la persona física que te está sosteniendo, cuando solamente te encuentras tú y Él, el Señor te dice, cuélgate de mí. Cuélgate de mí. Y la gente te dirá, ¿cómo es eso libertad si estás sujeta a alguien? ¿Por qué? Porque Él te da la libertad de que puedas tomar ese paso siguiente, para que tú no te caigas, aunque tú estés débil, aunque a ti te duela todo. Pero Él te da la libertad de dar ese paso adelante. Sea despacito, sea fuerte, sea rápido, pero Él te da esa libertad de tomar un paso más y ir hacia adelante, caminando fuerte, caminando con Él, caminando sosteniendo. El que sostiene el mundo en sus manos, Él te puede sostener a ti. Pero los pasos 2 y 3 forman un ciclo que cuando se practica diario
nos mantienen caminando en libertad. Uno depende del otro. La relación con Dios depende de tu obediencia, que la hagas correctamente. Tu obediencia depende de que puedas entrar a la presencia de Dios libremente. Y es un ciclo que tienes que hacer diariamente. Pero cuando tú ignoras algunos de esos pasos, cuando tú los olvidas, los haces a un lado, te pones ocupado, te pones preocupado, distraído, te duermes espiritualmente, estás poniendo un fin a tu libertad cristiana que fue pagada por un precio muy caro. No puedes vivir tu vida ignorando estos pasos. No puedes vivir tu vida ignorando tu relación con el Señor. No puedes vivir tu vida ignorando la obediencia en la cual debes de caminar. No puedes ir tu vida así y esperar caminar en libertad. No se puede. Para terminar, en Jeremías 7, versículos 21 al 24. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman carne, porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto no hablé con sus padres ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé esto diciendo: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado para que les vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en dureza de su malvado corazón, según sus propios planes. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Dios, a través de Jeremías, le decía a su pueblo: sus holocaustos, sus sacrificios, cómanselo. Al fin de cuentas son para ustedes, no para mí. Yo ni siquiera les hablé a sus padres de esto, porque yo a lo que a sus padres les dije era que caminaran en obediencia. A mí no me interesa los sacrificios, a mí me interesa la obediencia, la relación, porque dicen: escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto habla de una relación. ¿De a quién recurres? Ese es tu Dios. Dice: anden en todo camino que yo les mando. Eso habla de obediencia, para que les vaya bien. Y dice: ellos no me hicieron caso. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Y hermano, yo te quiero venir a exhortar hoy, este día, que no camines hacia atrás. Camina hacia adelante con el Señor. Camina hacia adelante con el Señor. Y si puedes subir el equipo de alabanza. Pero ¿saben qué? No caminemos, no regresemos a la esclavitud de donde el Señor ya nos sacó. No regresemos a ese lugar en donde el enemigo nos atacó, entró en lugar de debilidad y nos enredó. No regresemos a ese lugar. Pero si tú regresaste, y si a ti ya te mordió la serpiente en tu lugar de vulnerabilidad, en tu lugar más vulnerable, hay un antídoto. Para las serpientes hay un antiveneno, un antídoto que pueden tomar la gente para que no se muera. Y tu antídoto es Jesucristo. Regresa porque tú tienes un Dios maravilloso. Tú tienes un Dios glorioso. Tú tienes un Dios que es misericordioso y lento para la ira. Regresa a Él. Regresa a Él. Si por descuidar esos pasos 2 y 3, no te preocupes. Tú tienes un Dios que es bueno para perdonar. Tú tienes un Dios, y empieza de nuevo con el paso 1. Nada importa. Dios no te va a rechazar.
Dios no rechaza a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Él es bueno para perdonar. Regresa al paso 1, regresa a reclamar que Jesucristo es tu Dios, regresa a reclamar y decir que yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que Él puede hacerme libre una vez más. Empieza a caminar en obediencia de nuevo, empieza a tener esa relación con tu Padre, empieza a cultivar esa relación de nuevo, empieza de nuevo. Tú puedes ser libre de nuevo. Pónganse de pie, hermanos.